rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo, te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo, ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Te adoramos hoy, Señor Jesús, Señor Jesús. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti, cuando de rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, Buenos días, bienvenidos amados en Cristo, bienvenidos a esta nuestra reunión en esta semana 177 en esta casa del Señor, Reino de Dios Ministerio. Soy su primero hermano y antes hijo de Dios, el pastor Jorge Macías Benítez, con un mensaje que el Señor tiene para nosotros esta mañana en esta. Nosotros llamamos a asamblea por instrucción de Dios. Tú sabes, la palabra eclesia que conocemos nosotros y que se ha derivado de primero, por supuesto, en la lengua alemana, luego traducido de latín al alemán, que fue hecho por Martín Lutero. Él tradujo su primera traducción ahí en aquel aposento alto detrás de una escalera, escondido porque había sido firmado un decreto por el Papa de aquel entonces, que ahorita no me acuerdo su nombre, creo que era Jerónimo, pero francamente es lo menos. Pero después de varios años en donde él iba escribiendo de lo que ya Dios le venía revelando, de lo que Dios venía hablando con él, y por lo tanto dejándole ver todo aquello que, habiendo él sido educado primero como en la Iglesia Católica, como ministro de la Iglesia Católica, como párroco incluso, y en contra pues de lo que eran los cánones que le dictaba esa enseñanza que él había recibiendo visión y revelación de Dios, él escudriñando la Escritura y entonces siendo libre empieza a traducir, primero escribiendo libros, claro, hasta llegar el momento que finalmente, aunque no lo pueden llevar a la hoguera, porque se movía primero en un ámbito en donde la propia gente del lugar en donde no, bienvenidos acá en Periscope, la gente que vivía y también acá en Facebook, que nos están viendo, Dios les bendice, lo protegían mucho y además tenía el favor de uno de los principales, de uno de los reyes del lugar donde él vivía, que es de hecho quien lo lleva a este lugar, a un castillo de corte monástico, y ahí en Wittenberg, en un aposento alto atrás de unas escaleras, en un cuarto oculto, pues se deja crecer el pelo, la barba, andaba siempre cuando salía, de tal manera que él mismo describe, nadie lo reconocía. Y ahí es donde, por una u otra razón, por primera vez decide traducir
una parte de lo que hoy conocemos como la Biblia, como la palabra de Dios, y traduce el Nuevo Testamento del latín al alemán. Años después sería otro de los reformadores que vivieron después de él, Juan Calvino, quien llevaría, por cierto, francés de origen, aunque acabó viviendo en Suiza, en Ginebra concretamente, lleva la traducción del alemán al inglés, porque luego incluso Juan Calvino migró al Reino Unido, y ahí fue donde se multiplicó el evangelio como hoy lo conocemos y nace desde entonces. Esta es un poco, muy resumidamente, la historia de la Reforma Protestante. Y este impacto de este evangelio del que hoy nos quiere hablar, que así se llama este mensaje, el impacto del evangelio en esta asamblea 177, hablaba entonces y desde entonces de la palabra eclesia, que hemos occidentalizadamente, y vía toda esta traducción que acabo de describir del latín al alemán y del alemán al inglés, y luego entonces de esa versión King James, que fue la segunda versión del alemán al inglés, pero ya de toda la Biblia. Por eso se conoce como King James, porque ya fue toda la Biblia, no solo el Nuevo Testamento. Es como la conocemos hoy en la traducción español, que fue la traducción de Cipriano de Valera y Reinaldo Gómez, hasta donde no me acuerdo si fue Reinaldo, pero bueno, es Valera y Gómez, la Reina Valera 60, como la conocemos, de 66 libros, que es como los protestantes evangélicos, así lo queremos ver. Bienvenidos acá, Suquenum, no sé cuál es exactamente el nombre. Welcome to this broadcast. Y así empezamos a conocer de esta eclesia, que en el original, en hebreo, significa asamblea. Por eso es que Dios me dio la instrucción de llamarle asambleas a nuestras reuniones dominicales, en donde, por la gracia de Dios, aunque de mi boca sale, no platico, no comparto, no ministro nada, y no soy yo quien lo hace, sino lo que Él me pide que haga, clamando siempre para que lo haga Él y no yo. Amados en Cristo, familia natural, que también está acá, familia de la fe, que nos sigue, que está acá también, bendiciones y bienvenidos a esta que es parte de la casa de Dios, Reino de Dios Ministerios. Y esta mañana este mensaje del impacto del evangelio ha conmovido de alguna manera, y me ha movido Dios a hablar de ello. Tiene mucho que ver también y está muy relacionado con lo que el Señor ha venido hablando en las reflexiones devocionales que transmito, ahora un poco menos los viernes en la mañana, pero luego en los estudios discipulares que llevamos 2 viernes transmitiendo en la tarde-noche, más o menos a partir de las 7, y que tiene que ver mucho con dones espirituales, con el Espíritu Santo. Y hay un fundamento doctrinal que es parte de este mensaje, el impacto del evangelio, que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 14 hasta el 16, dice: primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 hasta el 16, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Voy a pedirle a mi esposita, como ministro de oración en esta casa de Dios, que venga en el amor del Señor y nos lleve en un tiempo de oración para entregarle este mensaje y la administración del Señor a quienes nos siguen, a quienes están acá. Y digo nos siguen no por seguir al hombre, sino Nixdal, welcome, bienvenido. Oremos. Muy buenos días. Yo les pido que por favor inclinemos nuestro rostro y que dejemos que sea el Espíritu de Dios el que hable esta mañana. Amado Dios, te doy las gracias por este día que tú nos permites reunirnos, Señor, para buscar de tu presencia, para buscar de tu rostro, mi Dios y mi Señor. Gracias porque hoy nos das la oportunidad de venir ante ti. Gracias, Padre, porque hoy queremos
que seas tú el que nos ministres. Que seas tú, Señor, el que abras nuestros corazones. En esta mañana clamo para que nuestros corazones sean abiertos, Padre bendito santo, para escucharte a ti. Que no veamos al hombre, que no veamos, Señor, a la persona, sino que tú abras, Señor, el corazón para que en el Espíritu, Señor, podamos ver lo que tú tienes para nuestras vidas. Hoy te pido, Padre, y clamo para que tú impactes nuestros corazones, Señor. Impáctalos, Padre. Sé tú el que gobiernes, sé tú, Señor, el que reines, porque tuyo es todas las cosas, Padre. Todas son tuyas y a ti te pertenecemos, Padre. Queremos recibirte, queremos que seas tú, Señor, el que instruyas, el que nos hables esta mañana, Señor. Danos tu mensaje, danos tu palabra como tú lo quieres, Padre. Te pedimos que cada uno de los que estamos aquí, Señor, que queremos escucharte, que queremos recibir tu mensaje, Señor, Padre bendito santo, podamos atesorarlo en lo más profundo del corazón y que, Padre, dé un buen fruto, que podamos ser verdaderamente, Señor, esos árboles de justicia, que podamos ser plantados en ti, Señor Padre bendito santo, y dar ese buen fruto del que tú, Padre mi Dios, nos instruyes en esta mañana. Bendice, Señor, esta palabra y te pedimos, Padre mi Dios, que nos hables, que hables a nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias te doy en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, y amén. Bendiciones. Amados en Cristo, queridos amigos que estamos acá reunidos, que nos están viendo en redes sociales, quienes vayan a ver posteriormente en la publicación, quedará grabado el video, pero también el sonido, ahí en el perfil en SoundCloud, en el blog reinodediosministerios.blogspot.org. Aún el LinkedIn quedará publicado, en Twitter también. Google Plus ya no lo menciono porque desaparecerá en los perfiles personales en poco tiempo para hacerse más de dominio institucionales. Y nosotros, si bien somos una institución, el cuerpo de Cristo no es el perfil que manejamos. Van a leer, van a escuchar, van a ver esta porción de este mensaje, esta administración de parte del Señor y esta porción de la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 14 y hasta el 16. Estoy loco por Jesús. Sí, suena loco para quienes no han dado ese paso de fe, o aunque habiéndolo dado, ha sido suficiente para ellos, aunque habiéndolo hecho aún de corazón, como dice Romanos 18 al 10, es suficiente para ellos, no van más allá. Se quedan como en la entrada, como en el zaguán de la puerta de la entrada al reino, como dice Juan 3, viendo a lo lejos el reino, pero no entrando verdaderamente al reino de Dios. Y a pesar de repetir esta frase, quizá en nuestra vida normal, en nuestra vida natural y diaria, podemos olvidar la verdadera importancia de esta locura, de esta que he hablado tanto en muchas ocasiones, refiriéndome a aquel congreso, esa reunión, esa convocatoria de líderes y pastores, en donde están el hermano Alberto Motesi, este otro hermano, un general de Dios de los tiempos modernos, mexicano, nacido en Tabasco, Nicolás Duarte, decía eso, ¿no? Que pasaras de ese primer amor al compromiso, del compromiso al fuego y del fuego a la desesperación, a una locura por Jesús. Es un tema de primordial importancia. Welcome here, Sixpew, dice, says in the Periscope. I don't know if it is in English or Spanish, but welcome, bienvenidos. ¿Qué mueve en ti
este evangelio del reino de Dios que es el evangelio de Jesús. Este evangelio que es la razón de ser. Bienvenido, Fernando, aquí en Periscope, en la vida de un cristiano. La palabra locura, esta locura por Jesús, permítanme usar así las palabras naturales para dejar claro el punto, tiene al menos dos significados. Primero, determinar comportamiento, es decir, un determinado comportamiento que rechaza las normas sociales establecidas. Eso es lo que se podría definir como locura. Y la segunda, privación del juicio o del uso de la razón. Privación del juicio o del uso de la razón. Y yo recuerdo en aquella isla en medio del Océano Pacífico, aquella primera reunión que tuve en donde, al ver la estatura espiritual, por decirlo de esta manera, de quienes asistían y quienes sentados en una mesa tomando un café, bueno, en aquel entonces me invitaron a tomar una vida que yo no había probado en mi vida, que no es más que un licuado de hielo con frutas, ¿no? Pero que me supo delicioso, sobre todo porque en esa isla hacía mucho calor, así que me supo divino aquello, celestial. Y yo veía a estos varones con los que estaba y verdaderamente vino a mí por primera vez en mi vida el entender lo que es la humildad. Al darme cuenta que comparado al menos en parámetros de hombre y en parámetros naturales, mi estatura, y no lo de la física porque de por sí es corta, pero bueno, no hablo de eso, hablo de la estatura espiritual, comparado con aquellos hombres, bueno, estaba yo tan lejos, o al menos eso pensaba. Y conocí ahí a un hijo de Dios de Filipinas que cuando lo fui conociendo cada día más con el paso de los días, en los tiempos de oración, de comunión, de ministración, de discernimiento, de recibir visión de Dios, de recibir palabra, de recibir aprendizaje, entrenamiento, equipamiento, él mismo se describía como un hijo pródigo, porque era hermano, hijo y nieto de pastores. Bueno, es hermano, hijo y nieto de pastores. Si les doy sus datos pueden googlear y se sorprenderían de lo que Dios ha hecho por medio de él. Solo decirles que un basurero afuera de Manila hoy ya no es un basurero, es una ciudad floreciente. Y todo fue resultado de la obra que Dios hizo a través de ese varón. Pero bueno, me decía, yo soy un hijo pródigo. Regresé de la porquería. Vora, welcome if you are speaking in English, y bienvenido, bienvenida si es en español. Humildad. Y él me decía, realmente habiendo nacido hijo de pastor, siendo nieto de pastor y hermano de pastor, yo no quiero saber nada de pastores, pero quiero saber todo de Cristo. Porque sabes, me dijo, él fue el primer revolucionario de la historia. ¡Wow! Me quedé impactado. Dice, entendiendo revolucionario como un verdadero revolucionario, alguien que llega y rompe con todo, porque para la gente de aquel tiempo este hombre estaba loco. Los que creían que era un hombre, los que no sabían y que no habían discernido ni recibido, que realmente estaban delante del Hijo de Dios mismo. Para ellos era un loco, un revolucionario, alguien que iba en contra de todas las normas establecidas en aquel tiempo, que eran las establecidas espiritualmente por el Sanedrín de la principal sinagoga del pueblo de Israel, que era la sinagoga de Jerusalén, y el gobierno político conquistados por Roma, que era quienes gobernaba aquella zona que el gobierno romano conocía como Judea, regulaba en la cabeza desde Roma por el César Quirios, como les decía un par de domingos atrás, César el Señor. Ellos lo que empujaban, los romanos, era a que las zonas subyugadas y bajo su dominio reconocieran las personas que el Señor era el César, y justamente ese era el principal problema con los cristianos, que ellos no reconocían al César como Señor, sí como gobernante, no como Señor. Y amados, es que Jesús vino rompiendo toda costumbre social de aquel tiempo, pero de todo tiempo también. A Jesús no le importó parecer un loco ante los ojos de los demás. Jesús sanaba,
Jesús echaba fuera demonios. Jesús hacía milagros. Jesús predicaba. Jesús confrontó toda religiosidad arriesgando su vida e incluso cedió su vida, regaló, ofreció su vida con el propósito de poder darnos a nosotros la oportunidad de alcanzar la salvación. Y fíjate una cosa, si de religión se tratase, tú y yo seríamos judíos. Si de religión se tratase, profesaríamos la fe del pueblo de Israel, que por cierto, compartimos al Padre, por decirlo de esta manera y en lenguaje natural, para que no empiecen las críticas. Estoy usando acá el lenguaje natural en este momento. Pero Jesús, el Hijo de Dios, welcome, Emedemov in Periscope. I don't know if you are speaking in English or listening in English or in Spanish, but welcome. Bienvenido, sea en español o en inglés. If we are seeking to pursue or to follow a religion and we are believing in Christ, then we must to be Jews because Christ was born as a Jew. Si de religión se tratase, seríamos judíos porque Cristo nació judío. Pero Cristo no vino a hablar de religión. Christ, it doesn't come to us to talk about religion, but to live in faith and believe in His Father, in the Holy Ghost. Pero Él vino a hablarnos de vivir en fe y en comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Y esa es la base del Evangelio. This is the foundation of the gospel. El gran sacrificio de Jesús en la cruz. The great sacrifice of Christ in that cross. En esa cruz del Calvario. Y estaba ese acto simple estuvo lleno de locura y amor por todos nosotros. That simple fact, it was plenty of madness, and love for all of us. Los discípulos de Jesús tuvieron que soportar ser vistos como locos por predicar acerca de un hombre que murió en una cruz como un criminal. La peor de las muertes, crucificado en un madero, que la propia fe judía hablaba como una muerte de maldición. Y me disculparán si de repente me switcho en pequeñas porciones en inglés, pero es que el público en Periscope principalmente es de habla en inglés, por eso lo hago. Y por eso hago traducciones momentáneamente en cuanto hay alguna conexión al Periscope en lenguaje en inglés. Continúo. Aquellos hombres sabían que aquel hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, en verdad era el Cristo. Pharaoh babe, welcome. This man that was following Jesus, they know that the Christ, it was also the Son of God, el Hijo de Dios. Y tuvieron la fe suficiente. They had enough faith and madness y locura para arriesgar sus vidas, to take their own lives in risk, con tal de seguirle, to follow him, y llevar las buenas nuevas a todos cuantos podían. And get this news, to spread the gospel to all the people that they know. Ante los ojos de nuestra sociedad actual, lo que hizo José, aquel José el soñador de las obras de teatros, Joshua, the dreamer in the theater place, no cedió a su santidad. They don't release his sanctity until Potiphar's ante la esposa de Potifar. Y sería una locura, ¿no? Para cualquier otro.
because he was young, and the wife of Potiphar was beautiful. Porque era joven y la esposa de Potifar era bella. Parecería privado de razón que aquel joven con una onda, estoy hablando aquí de David, thinking about the King David when he was young, fighting for Goliath only with a little stone and a zone, con una onda y una pequeña piedra, 6 piedras cogió. Intentaba vencer a ese gigante que atemorizaba, que amenazaba todas las mañanas a la nación de Israel. Parecería falto de juicio aquel hombre que, estando prisionero y siendo perseguido por causa del Evangelio, pudiera escribir que el Evangelio es poder de Dios. Estoy hablando de Pablo. Talking about Paul. A madness when he was prisoner, and he wrote about the gospel, that gospel that is the power of God, using love to that, usando el amor para ello. The main power of God is love, el principal poder de Dios. The main manifestation of the power of God is the love, is His love. La principal manifestación del poder de Dios es su amor. Not the kind of love that the human understand. No la clase de amor que los humanos entendemos. But this agape love. Este amor agape. Sacrificial. Un amor sacrificial. Every time disposal to give his love and his life to the others. Todo el tiempo dispuesto a dar ese amor y su vida por los demás. Amados, la Biblia y la historia están llenas de hombres y mujeres que muchos consideran que estaban locos para atreverse y servir a ese Dios y guardar la santidad. The Bible is full of histories that describe the lives of people, men and women, sons of God, sons and daughters of God, that all the time, in every moment, want to release, to give his lives to others, and share this message, this gospel of salvation, of eternal life. Dios está buscando ese tipo de personas en estos días. Our God is seeking this kind of people in those days, in these days also. Hombres y mujeres que sean lo suficientemente locos para servirles. Hombres y mujeres que tengan el suficiente amor por los demás, que sean capaces de predicar la locura del Evangelio. Men and women that really want and have the character and to be able to have capabilities to preach this madness gospel a tantas personas que sufren, to all the people that are suffering, sin importarles lo que pueda opinar el resto. Wouldn't give importance to the think and the thoughts of the rest of the people, del resto de las personas. El mismo Pablo, welcome Bruce, el mismo Pablo, the same Paul, un hombre verdaderamente loco por Jesús, a man really mad about Jesus, escribió, wrote, 2 of Corinthians chapter 11 versicle 1, segunda de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, que dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Para que veas que no te estoy hablando de algo que se me ocurrió a mí. I am not talking about the personal thinking that does, repent thought. This is
a word that is wrote in the Bible. Estoy hablando de una palabra que está escrita en la propia Biblia, en la palabra de Dios, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, que dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Oh, I am thinking to you, allow me a little of madness. Yes, allow me. Sí, tolérenme, que tenga yo un poco de locura, decía Pablo. Y es que en ello, el impacto del Evangelio crea, escucha esto, el impacto del Evangelio crea un hombre de Dios. The shock of the gospel builds a God's man. El impacto del Evangelio crea un hombre de Dios. Ese es un hombre de Dios. A mí, amados, queridos amigos, en algunas, pocas, pero en algunas ocasiones me han dicho eso. Seguramente de forma inmerecida. Eso de verdaderamente eres un hombre de Dios. You really are a man of God. On some occasions, some people told me, in my life, recently included. Inmerecidamente me han dicho eso. Y todo porque, sin importar las circunstancias, and all because we didn't to give importance to the situation, sin importar las circunstancias, yo hablo de Cristo y de su evangelio, de ese evangelio del reino. Firmemente creo que esa debe ser parte de mi meta, de mi propósito, es el propósito de vida. Es seguramente el propósito de Dios para mi vida, para la tuya también, para la tuya también, para la tuya. ¿Sabes? Y esa frase se escucha mucho en los círculos cristianos. Esa frase de ese es un hombre de Dios suele escucharse mucho en los círculos cristianos. La palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. The word of God says, for the fruit of the people you know them. Por sus frutos los conoceréis. And these words are the words that very often we listen when the people of God, when the Christians are talking about a particular people, but maybe they are talking only because the things that they're seeing in the not for the inner life of the people, but the external life of the people. But the only thing that really matters is the internal life of the people, that the relation that they have with God. Lo único que importa no es lo que externamente se ve en las personas, sino lo que internamente viven por esa relación que tienen con Dios. Y es que la mayoría de las veces es una respuesta, el hablar así, ese es un hombre o una mujer de Dios, la mayoría de las veces es una respuesta a una preferencia de comportamiento, ¿sabes? Que tiene la persona que emite tal elogio, es decir, observan algo externo. Very often this kind of words comes to the people, from the people that are observing, that are viewing only the external behavior, but not the internal relation with God. But it's a preference that they are seeking. Le hace, son personas que están buscando cierto tipo de comportamiento, ven las señales externas y entonces dicen, no, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, sin conocer en verdad cuál es la relación de esa persona con nuestro Dios vivo y verdadero, con Cristo, por medio del Espíritu Santo. Vieron algo que les gustó, pero eso no asegura que verdaderamente están delante de un hombre o una mujer de Dios. Imagínate el nivel de compromiso, de pasión
pasión, de fuego, de desesperación, que tú tienes que estar viviendo para merecerte de esta afirmación de eres un hombre o eres una mujer de Dios. Es en verdad un altísimo honor. Lo afirmo, un honor incomprensible para el entendimiento humano. It's an honor that the people said you are a man of God or you are a woman of God, because represents the highest honor, and really to receive the truth and the truth living in you, not on you but in you instead. Now we need to discern if the people that is receiving this kind of comment, you're a man of or you're a woman of God, have in him, in her, the conditions to receive that kind of comment, because we need to believe in that fact. Debemos discernir si quien recibe este tipo de comentario, tú eres un hombre de Dios o tú eres una mujer de Dios, recibe, reúne, vive con las condiciones para ser calificado, elogiado, reconocido de tal manera. Amados, a la luz de las Escrituras, yo les invito a considerar al menos 5 características que en lo personal recibí de Dios, que debemos discernir, deben ser parte de la vida de aquel que es llamado hombre de Dios o mujer de Dios. 5 al menos, 5 características. No son las únicas, claro, no son las únicas. La Biblia nos habla de muchas más, de muchas características más, aunque en lo personal son las que yo te pongo enfrente en la mesa como prerequisitos para que verdaderamente seas considerado en alta estima como un hombre o una mujer de Dios. Los llamo las 5 Cs solo para abreviar. Y estas 5 características que deben verse en tu comportamiento, that you need, the people need to see in your behavior, en tu desempeño, en tu comportamiento, son 5 Cs, 5 Cs. Cristo, Christ, cruz, cross, convicción, conviction, compromiso, commitment, y carácter, character. Repito, 5 Cs. La primera, Cristo, Christ, cruz, the cross, convicción, conviction, compromiso, commitment, y carácter, character, personal character, carácter personal. Y vamos a escudriñar de a poco estas 5 características. Hablemos de Cristo. Allow me to talk about Christ. El hombre que merece el calificativo de ser un hombre de Dios debe ser uno que se ha arrepentido de sus pecados. Que ha depositado su fe en la obra salvífica de Cristo a su favor en la cruz. Y ha decidido seguir a Cristo con lealtad, con humildad, con sencillez de corazón, y sobre todo que le ha permitido a Cristo por medio del Espíritu Santo que su vida sea transformada. De tal forma que demuestra en su forma de vivir, en sus frutos, una dependencia verdadera y una obediencia total a Dios por medio de su palabra. Miss Elena, welcome here in Periscope. A man of God is a man that, as Paul the Apostle, is always allowed and present to say
and to live, as Philippians chapter 1 versículo 21 said. Un hombre de Dios es aquel como el apóstol Pablo está dispuesto a decir, y a vivir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. For me to live is Christ and to die is to have success. That is the things that the Word of God said. That is that Paul said, the Apostle Paul. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Contrario a muchos que hoy en día están corriendo detrás de Cristo por los panes y los peces, on contrary, a lot of people that today are running behind the bread and the fish, the food and the capitals and the money for the favor of God. El verdadero hombre de Dios es uno que está dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. The truth man of God, the real truth woman of God is that person that has the decision to give her life or his life for the cause of Christ, para dar su vida, que está dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. Second characteristic, segunda señal o característica, the cross, la cruz. El hombre de Dios debe tener un alto concepto de lo que representa la cruz. The man of God need to have a high opinion about that the cross said to the people. El hombre de Dios debe tener un alto concepto de lo que representa la cruz. Y debe procurar guiar sus conversaciones con los inconversos a conocer lo que significa la cruz de Cristo. And he need and she need to talk to the other peoples that doesn't know, doesn't have the decision to follow Christ and to know the meaning of the light on the cross of Christ. La cruz de Cristo te habla del sacrificio y del amor de Dios. Pablo predicaba la cruz. Sixville, welcome, here in Periscope. Paul the apostle preaching the light and the cross. Pablo predicaba la luz de Cristo en esa cruz, aunque reconocía que era locura para aquellos. Paul ever know and know about the madness of the message of the cross for the people in general. Él conocía que era una locura esa predicación para aquellos que se pierden, como nos dice en 1 Corintios en el capítulo 1, versículos 18 y hasta el 19. The first letter of Corinthians chapter 1, versículos 18 and 19 said, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, because the word of the cross is a madness for all the people that is lost. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. But for the people that is saved, this is to us that we know and that we believe in Christ, is power of God. The cross, when we talk about the cross of Christ, we are talking about the power of God. Versículo 19. Pues está escrito, because it's written, I will destroy the known, the sapiens of the people that believe and think that they are intelligent.
Yo voy a destruir la sabiduría de los sabios. And I disposal the known and the knowledge of the knowledge people. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Además de la cruz, esta cruz es la fuente de cualquier gloria que Pablo podía tener. Besides, that cross, the cross of Christ, is the foundation, the origin of every kind of glory that Paul the Apostle can to say and have. Dice Gálatas en el capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Shaxi Tooth, welcome to Periscope. Galatians chapter 6, versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. But never happen that I have and pick up glory to me, to myself, but the cross of Christ, the cross of our Lord Christ, that was the reason because the world have crucified for me and I for that world, says the word of God in Galatians chapter 6, versículo 14. Un hombre de Dios, a man of God, entiende su llamado de negarse a sí mismo. A man of God knows his call to deny himself, to take the cross, tomar la cruz y seguir a Jesús, como nos dice en Marcos 8:34, and follow Jesus, as said Mark chapter 8 versículo 34, that said, y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, and called to the people and his disciples, les dijo, he said, si alguno quiere venir en pos de mí, if everyone, any one of you want to follow me, niéguese a sí mismo, deny to himself, to herself, and tome su cruz, and take his cross, his own cross, y sígame, and follow me, y sígame. Niégate a ti mismo. Niégate. No pienses más en tus necesidades o en aquello que tú crees que tú necesitas. You need to release and forget all that you're thinking that the things that you need, and first in intimacy with God, receive His revelation, His vision, His instruction, and obey them and follow Him. Recibe esa visión, esa revelación, esa instrucción de Dios, obedécele y síguele. Tercera C, convicción. Third C, conviction. Un hombre al que podamos llamar hombre de Dios, a man that really mean to say that you are a man of God, that you are a woman of God, debe estar plenamente convencido de la existencia de Dios, full of conviction about the existence, the life that we have and that God is and have. Un hombre al que podamos llamar hombre de Dios debe estar plenamente convencido de la existencia de Dios y de la revelación divina, and the divine revelation of His word, y de la revelación divina de su palabra. Yo sé que a algunos les puede estar molestando que esté switchando entre el inglés y el español. I know that perhaps some people is upset about that I am switching between Spanish and English, but I am respect a lot to the people that
here in Periscope is listening in English for all the world, that es todo el mundo. But it is necesario that I speak and communicate in both languages and to release the word of God that you need to receive, y soltar la palabra de Dios que todos necesitamos recibir. Es extraño, es strange, it's a mad thing. Sí, es una cosa de locura. But I am mad. Sí, yo estoy loco. Mad for Christ, solo loco por Cristo. This heavy weight of conviction, el peso de su convicción, debe ser tal que esté dispuesto a pagar el precio que tenga que pagar por defender la verdad del Evangelio. The heavy weight of conviction to everybody needs to be of that size that every man and woman have the decision to pay the price. Whether you have, it's not important the size of the price, to defend the truth of the gospel, para defender la verdad del Evangelio. Este hombre, un hombre así, está convencido de su lugar como sal de la tierra, como luz del mundo, como nos dice en Mateo, en el capítulo 5, versículos 13 al 14, que dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Welcome, Theophane. Vosotros sois la luz del mundo. You are the light of the world, said the word of God to the Christians and the people that believe in Christ. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. A city that is built up to the mountain, it can possible to no show to the rest of the people. Amados, queridos amigos, beloved in Christ, dear friends, el Señor siempre va a procurar que ocurra lo que dice Mateo 5:16. Our Lord, all the time is seeking to get that the Matthew 5, chapter 5, versículo 16 said. Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. We need to be the light in front of the rest of the men, para que vean vuestras buenas obras, to allow that they see your good deeds, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, and get the glory to the Father, to our Father that it be, that His vision in the heavens. Cuarta C, compromiso, commitment. 4C, commitment. Esta cualidad es de vital importancia. This quality, this part of the character of a Christian, that it was shocked by the gospel, is really of particular importance. Es de particular importancia esta cuarta cualidad del cristiano: compromiso. A ningún hombre se le puede tomar en serio si no está comprometido genuinamente. Escuchaste bien, a ninguna persona, sea hombre o mujer, se le puede tomar en serio si no está comprometido genuinamente. Ahora, ¿compromiso con qué? Esa es la pregunta. ¿Compromiso con qué? Debe estar comprometido con la causa de Cristo. Quizá con su esposa o novia. Al revés, esposo o novio. Con sus hijos, si ya hay hijas, pues, hijos, hijas.
con su familia, con la iglesia, ahí a donde pertenece, con sus estudios, con su trabajo, o lo que es lo mismo para no continuar, que se le note compromiso con todo lo que su vida es, si verdaderamente es Cristo el que vive en él o en ella. Un hombre comprometido demuestra lealtad a todos estos aspectos de su vida y más. Todas las esferas de influencia en donde Dios le ha puesto. Es una persona, es un hombre, una mujer, que al final de sus días podrá repetir las palabras del apóstol Pablo, que dice en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Es aquella persona, pues, que puede repetir las palabras de Jesús, que Jesús dijo y que están registradas en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Juan 17, versículo 4. Quinta C. El carácter. El carácter cristiano es la prueba final. El carácter cristiano es la semejanza nuestra con Jesucristo. Lo que implica el reto más importante y el mayor objetivo de la vida cristiana. Amados, lo que nos identifica como hijos de Dios, habitados por el Espíritu Santo, no son los dones. ¿Escuchaste bien? Lo que nos identifica como hijos de Dios, habitados por el Espíritu Santo, no son los dones, sino los frutos. Y te voy a decir por qué. Porque un no cristiano, aquel del cual la palabra dice Dios que para que aquel que no es hijo de Dios, las cosas de Dios le parecen que son locura. Si alguien ve una manifestación de tus dones espirituales y no es cristiano, le parecen locura y hasta sale corriendo. Pero si ve los frutos del Espíritu, si ve los frutos de tu compromiso con Cristo, esos le hablan mucho y le dicen que en ti hay algo que Él necesita. Y hay sabiduría de Dios corriendo a través tuyo. Debe ser tu meta entonces ser un retrato viviente de Cristo en esta tierra. Cuando Pablo le hablaba a Timoteo sobre los requisitos para servir, sea como obispo o como diácono, todo lo cual lo dice en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, todas las características tienen que ver con el carácter. Todas. Y las cosas del carácter no son más que resultado. No son más que el resultado de estar bajo el fuego de la transformación de Dios en tu carácter. Todo tiene que ver con el carácter. Tu transformación es ahí donde se vive. Hemos dicho ya y hablado de estas 5 Cs, de estas 5 características que son el resultado del impacto del Evangelio en tu vida. Hay que considerar todo esto que hemos compartido. Es el propósito de Dios que nos haga pensar, pero primero reflexionar y discernir en oración para poder decir con limpia conciencia, ¿eres o no un hombre o una mujer de Dios? ¿Eres o no un hombre o una mujer de Dios?
¿Cómo vemos este impacto del Evangelio en tu vida o en la vida de cualquiera que haya decidido por Cristo? How we can to see the shaft of the gospel in your life. Esto significa que el orgullo en nuestra vida diaria, this description means that the pride in your natural life, en nuestras discusiones en el hogar, talking about the arguments in our homes y en las iglesias, and the arguments in the church, es el resultado de un evangelio que ha echado raíz en la mente. It's the result of the gospel that is only in your mind, not in your heart or in your spirit. ¿En dónde está el impacto del evangelio? ¿En tu mente o en tu corazón? Porque si está en tu mente, las raíces no están profundas como para llegar a tus corazones. Nuestras luchas por ser el primero, por ser lo máximo, por ser el mejor, por tener la razón, no reflejan el impacto del verdadero evangelio en nosotros. Un hombre que verdaderamente ha entendido, a man that really understand the humbleness of Christ in himself, que ha entendido el verdaderamente ser humilde en Cristo. Primero es un pacificador y entonces es un bienaventurado. Matthew chapter 5 versículo 9. Mateo capítulo 5 versículo 9. Un hombre que ha entendido la humildad de recibir a Cristo es un pobre en espíritu que reconoce su pobreza espiritual. Mateo capítulo 5 versículo 3. A man that really knows and understands his humbleness in front of Christ is a poor man, poor in spirit, that knows his that him is poor in spirit. Matthew chapter 5 versículo 3. Se ve a sí mismo también sin mérito alguno y nunca como superior a otro. Más bien, se considera como el peor de los pecadores aún después de su conversión, como le escribió Pablo a Timoteo en el capítulo 1 versículo 15 en su primera carta. Un hombre cautivado por el evangelio es manso y es humilde, no polémico y argumentativo. No busca defenderse a la primera. El hombre impactado por el evangelio es también uno que ha llorado por su pecado. Y como consecuencia de todo esto, puede llorar por el pecado de los demás como lo hizo Cristo al descender sobre Jerusalén. Tal cual lo dice en Mateo en el capítulo 22 versículos 37 a 39, donde dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os dejará desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra de Dios, amén. Porque el impacto del evangelio es el espíritu, es en el espíritu y en el corazón, amados. En el corazón de una persona que muestra a alguien que es misericordioso,
que no es rencilloso ni rencoroso, que no está peleando o buscar defenderse y pelear todo el tiempo, argumentar todo el tiempo para tener la razón. En México decimos, Jalisco Zapata, o gana o empata, pero no pierde. Porque el Evangelio nos llama a amar aún a nuestros enemigos, porque ¿qué mérito tiene amar al que te ama? Mateo en el capítulo 5, versículos 43 al 48. Matthew chapter 5, versículos 43 to 48. Because the gospel calls us to love everybody, including your enemies. Dice la palabra de Dios. Said the word of God. Here in Matthew chapter 5, versículos 43 to 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabra de Dios. Pero por supuesto, en medio de todo esto, el hombre impactado por el Evangelio todavía no es perfecto. No lo vamos a hacer hasta que lleguemos delante de su presencia, en que estemos plenamente justificados y transformados. El perdón del incrédulo, que es justificado solo por la gracia de Dios, requiere eso, la gracia de Dios. Requiere la convicción y el arrepentimiento del pecado. Requiere el perdón de Dios. Requiere fe en Cristo como Redentor. Requiere que nos alejemos de la sabiduría del hombre y que nos pongamos en manos de Dios. Dios necesita transformarte. Porque entonces, y solo entonces, vamos a tener confianza verdadera en la obra consumada que Dios quiere completar en ti. Cuando Cristo muere y dice consumado es, en Juan en el capítulo 19, versículo 30, implica que todo lo que tenía que hacer para salvar al hombre fue realizado. En el griego original, la palabra traducida como consumado es la palabra griega tetelestai. Y estoy viendo aquí de mi lado izquierdo un cuadro colgado con un Cristo todavía crucificado, con la cabeza ya colgando, habiendo entregado su vida y habiendo derramado hasta la última gota de su sangre, que al tercer día iba a resucitar, y que tiene escrito ese cuadro, esa palabra, y por eso lo adquirimos ya hace muchos años, tetelestai, porque consumado está. ¿De dónde viene esta palabra tetelestai? La raíz griega es teleos, que significa completo, que significa llevado hasta su fin. Claramente se trata del último acto que completa un proceso. Entonces, tetelestai aparece en perfecto indicativo y en voz pasiva. Es el tiempo perfecto
que no solo indica el progreso de una acción que ha sido terminado, sino también que el resultado de esa acción permanece para siempre. En otra forma dicho, esta palabra significa que Cristo completó su obra y el efecto de ella continúa hoy y va a seguir continuando por la eternidad. Cuando un cristiano peca, debe conocer que es parte del proceso y de su naturaleza en cuanto a la carne se refiere, y que aún no has terminado de ser transformado por el Espíritu de Dios. Y entonces tenemos que regresar continuamente a la presencia y a estar en la presencia de Dios, para que crezca, para que se edifique, para que se expanda nuestra relación con Él. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban al templo, ofrecían sacrificios y permanecían en pie todo el tiempo. No se podían sentar, amados. No tenían sillas en donde sentarse, lo que indicaba que los sacrificios tenían que continuar. Hoy, el autor de Hebreos nos dice que cuando Cristo terminó su obra, ascendió al Padre y ¿qué hizo? Se sentó a su diestra. ¿Qué significa? Que terminó la obra. Ya no había más nada que hacer. El efecto de su rescate en la cruz es eterno y nunca terminará. Por eso es que permanece centrado a la diestra del Padre. Tus pecados fueron perdonados en esa cruz desde el mismo día en que Cristo murió y entregó hasta la última gota de su sangre. Tus pecados pasados, presentes o futuros, los de cualquiera que lean, que escuchen, que vean esto, en este momento lo vayan a hacer más tarde. Y esta acción de volver a Dios en todo tiempo, en arrepentimiento, cuando fallamos, es parte del proceso de santificación. Y es evidente en toda persona que ha sido impactada por el Evangelio. Es más, dice, y el Espíritu redarguye, te dice la palabra de Dios, que aun antes siquiera de que peques, conforme vas tomando madurez, estatura, hasta la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios, el Espíritu te redarguye y ya no te permite pecar siquiera. Porque incluso antes de que cometas el pecado, porque primero se concibe internamente el pecado y la intención, ya no te permite el Espíritu Santo siquiera hacerlo. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Dicho de otra manera, una vida que está siendo impactada por el Evangelio. Es una vida que confía en la obra consumada de Cristo. Por eso, amados en Cristo, y para terminar, vale la pena preguntarnos, ¿refleja nuestra vida un crecimiento a imagen de Cristo? ¿Refleja nuestra vida una lucha contra el pecado? ¿Refleja nuestra vida fe en la suficiencia de la obra de Cristo en esa cruz? Oh, amado, llévate esas 3 preguntas. ¿Qué está reflejando tu vida? ¿Está reflejando que Cristo, que el Padre por medio del Espíritu Santo está impactando con el Evangelio del Reino de Dios y que está transformando tu vida y que te está llevando de victoria en victoria hasta la estatura del varón perfecto? ¿O ni siquiera lo has dejado tocar en el otro extremo? Ni un ápice, ni un milímetro de tu corazón. ¿En qué estás creyendo? ¿En qué evangelio estás creyendo? ¿En uno que está en tu cabeza? ¿En un Dios que está en tu cabeza? ¿O estás creyendo en un Dios que el Padre y el Hijo ya sentados cogobernando desde el trono celestial, desde el trono de la gracia, han dejado al Espíritu Santo, al Consolador, para que no esté entre nosotros, sino que habite en ti
que habite en ti, que estés bautizado en el Espíritu de Dios y que esté transformando tu vida conforme al propósito de Dios, que es que ese evangelio te impacte y te transforme y te cambie en esa metanoia de la que habla su bendita palabra. Amados en Cristo, reciban en el nombre de Jesús esta administración y yo les pido y pido al Señor, clamo al Señor para que sea así como suceda en tu vida. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, de tu ministración, de tu mensaje. Y creo firmemente que has hablado tú, Señor, y que me has usado, que has usado este hijo tuyo, este siervo tuyo, para enviar mensaje que impacta, que sacude, que renueva, que transforma, Señor. Y que no hay nada que escape a tu alcance, precioso y misericordioso. Y que en esa vida, Padre, que solo puede venir en tu gracia, en tu amor infinito, estemos llenos, Señor, para ser impactados de las buenas nuevas del reino, que es el mensaje de Cristo y tu propósito para nuestras vidas. Así lo creo y así lo habla mi boca. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Comparte esto, yo no tengo acceso a quien tú conoces que yo no conozco. Recibe la bendición y la administración y por favor invita a que presencialmente nos acompañen, domicilio conocido en las invitaciones, y si no, por lo menos que nos vean y que escuchen lo que Dios tiene que decirles, porque tú tienes alcance a quien yo no tengo alcance, que para eso es que Dios nos permite usar estas plataformas y redes sociales. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo el Señor, para que su reino se establezca, pero también se expanda. En el bendito nombre de Jesús. Dios les bendice. Dios les bendice.